El año 2020 quedará registrado en la historia como uno de los años negros de la humanidad. Será un año oscuro, será un año donde también la iglesia no debería pasar por desapercibida. El año 2020 será un año donde la iglesia debería de estar presente en los escritos de los historiadores, porque es un año en donde debe haber una actitud distinta a la actitud del mundo. ¿Cuál será esa actitud que la iglesia tendrá frente a la crisis de la pandemia del COVID-2019? ¿Estaremos siendo guiados por los mismos impulsos de la tristeza, del dolor, de la insatisfacción, de la impotencia, tal como lo hace el mundo? ¿Habrá alguna diferencia entre el cristiano y el no cristiano? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos consejos que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Filipenses allá en el año 63 después de Cristo. Esta iglesia fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó en el año, posiblemente el año 42, allá en Filipos, en Europa, primera iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y fue una iglesia que fue fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo. Fue una iglesia que tenía dificultades, tenía crisis, tenía problemas, y desde la cárcel el apóstol Pablo está enviando un escrito con Epafrodito para corregir algunas situaciones que se estaban dando en ese lugar. Por ejemplo, una de ellas era una situación que tenían dos mujeres, Evodia y Síntique. Eran dos mujeres que estaban de repente disgustadas, y el apóstol Pablo quería que fueran de un mismo sentir y que fueran personas que pudiesen llevarse mejor. Por eso él dice en el capítulo 4 del libro de Filipenses, dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí es donde vienen los versículos que quiero yo, en los cuales nosotros meditemos. Este es parte del contexto inmediato que tienen estos versículos del capítulo 4, versículo 4 en adelante, donde quiero que reflexionemos, y son los siguientes. Vamos a reflexionar en esta pregunta: ¿qué actitud debemos tener como cristianos en el contexto de la pandemia? Pues punto número 1, el cristiano debe alegrarse en Dios en medio de la crisis. Tanto así que el apóstol Pablo menciona en el versículo 4 y dice: regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. La palabra regocijaos, hay Biblias que la traducen como alegraos, otras la traducen como gozaos. No es una alegría circunstancial, no es una alegría inmediata, no es una alegría momentánea, sino que es una alegría que parte de la identidad del cristiano nacido de nuevo, tal como lo dice el libro que habla sobre los frutos del Espíritu, que es amor y gozo. El gozo debería ser una de las identidades que el cristiano tiene para poder sobrellevar las crisis, tal como la tenemos en estos momentos. De manera que nosotros tenemos aquí el primer punto. Debe haber un regocijo constante en el creyente para que el cristiano sea registrado en la historia de esta pandemia como alguien distinto, para que la actitud de la iglesia sea registrada en la historia como algo diferente, y no una actitud de tristeza, no una actitud de dolor, no una actitud de desencanto, sino, como lo dice el apóstol Pablo, que sea una actitud de regocijo. Y es un regocijo que es siempre
Y no solamente eso, sino que es un regocijo que es en el Señor. No es un regocijo nada más que sea humano, sino que es producido por Dios. Y tenemos en el libro de los sinónimos que dice que gozarse también es deleitarse, que es complacer, es contentarse, es animarse, etc. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, en una de sus partes dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En ese sentido, nosotros debemos de tener una actitud de deleite, tal como lo dice el Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Queridos hermanos que están viendo a través de este medio, este video, esta reflexión, les motivo para que nosotros podamos actuar diferente y para que esa actitud como cristianos en el contexto de pandemia sea una actitud que refleje algo diferente a lo que estamos acostumbrados, a la tristeza, a la desesperanza y el miedo que está abundando tanto en el pueblo de Dios, que no ha entendido que la actitud que debe de tener es alegría, gozo. Y sigue diciendo el versículo número 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué es eso de gentileza? ¿No es acaso eso que a veces nosotros tenemos como la bondad, como la mesura, como la nobleza? El apóstol le pide a la iglesia de Filipenses que sean de buen tacto, que tengan esa prudencia y esa cortesía y esa seriedad y ponderación y esa reverencia entre ellos para que se puedan tratar bien. El consejo para la iglesia en estos días es que nosotros también mostremos una actitud de bondad y de gentileza. Hay tanta necesidad ahora en nuestras comunidades. Hay personas que no tienen comida, que no tienen un techo y que no tienen ropa, que no tienen nada de lo que ellos puedan necesitar. Y la iglesia puede mostrar una actitud de gentileza evidente, tal como lo dice el versículo 5, que sea conocida de todos los hombres. Es decir, que sea una gentileza evidente, donde las personas, el pueblo que no conoce a Dios, pueda entender que la iglesia está haciendo un papel evidente en la sociedad. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo, el Señor está cerca. Recordemos que el apóstol Pablo siempre en sus escritos, en sus cartas, mencionaba lo inminente que es la venida de Cristo. El Señor está cerca. Y muchos han visto una pandemia como la que tenemos como indicios de la cercanía de Cristo. En ese sentido, entonces, más aún debemos estar nosotros como cristianos con una actitud reverente delante de Dios. El Señor está cerca, pronto va a venir, y eso es lo que deberíamos tener como una actitud de espera, tal como lo dice la Biblia, con temor y temblor. Cristo viene pronto. Y punto número 2, para que podamos reflexionar, queridos hermanos. Previo a esto, quiero contarles una historia. Una pareja de jóvenes que fue asaltada por unos delincuentes. Fueron llevados prácticamente despojados de sus pertenencias y llevados en su mismo vehículo, mientras avanzaban con pistola en la cabeza y amenazados a muerte. Estos jóvenes relatan que se encomendaron a Dios. Ellos decían en su testimonio que mientras iban en el camino hacia lo desconocido, iban orando y pidiéndole a Dios para que les protegiera sus vidas, y algo tremendo vino a sus vidas, y es que ellos encontraron paz. Y fue una paz ellos no pueden explicar, porque fue algo sobrenatural que llegó a sus vidas. Una paz que solo Dios puede dar. Además, decían ellos
que ya no iban ellos pensando más en sí mismos también, sino que iban pensando en sus familias, en lo que ellos, los familiares, pensarían de ellos una vez que llegase a ocurrir lo que podía llegar a pasar como la misma muerte. Cuentan que ellos, después de que fueron despedidos por los delincuentes y dejados en aquel lugar desconocido, pudieron, a pesar de la dificultad, encontrar paz. Paz en medio de la tormenta. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que el punto número 2 que vamos a tratar, todo cristiano verdadero debe de apoyarse en Dios en medio de la crisis. ¿Qué actitud debemos tener como cristianos en el contexto de la pandemia? Dice el versículo número 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, haciendo a un lado el afán. Nada de inquietarse, ni de preocuparse, ni de estar ansiosos. ¿Cuántas cosas se han resuelto preocupándonos? Ninguna. Siempre que nos preocupamos, ponemos presión en nuestros sentimientos, y a veces hay personas que hasta pueden morir, hasta de un infarto por andarse preocupando. Los árabes ven el afán como el agotamiento, los italianos lo ven como una fatiga, los griegos lo ven como ansiedad. De manera que sea que nos sintamos agotados, fatigados o ansiosos, nosotros debemos de dejar todo en las manos de Dios. Por eso, haciendo a un lado el afán y apoyándonos en Dios en medio de la crisis. Hay una preocupación actualmente, y más es por el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, y hay personas que están con temor. Pues en cierta ocasión el doctor J. Vernon McGee dijo que una señorita vino al pastor y dijo, ¿podemos llevar cosas pequeñas a Dios? Y el pastor le respondió, ¿habrá alguna cosa grande para Dios? Hermanos amados que están viendo este video, nada es grande para Dios. Todo es igual y para Él todo es posible. Seguimos leyendo. Dice la Biblia en el versículo 6, llevando a Dios todas nuestras cargas. Mira lo que dice. Vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, dando a conocer nuestras plegarias. Rogar a Dios es pedir, es implorar, es orar, es solicitar, es invocar, es hacer plegaria a Dios. La ansiedad, las preocupaciones, la inquietud, el afán son cargas que nos debilitan y debilitan el alma, y debemos descansar en Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo número 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Disfrutando la paz de Dios para su alma. Me llama la atención la historia de esta pareja que les he compartido, porque esta pareja pudo encontrar la paz de Dios. Encontró la paz de Dios que solamente puede dar el Señor. La paz de Dios es que Él guardará nuestros corazones y pensamientos. Guardará es como cuando alguien guarda bajo vigilancia. Y qué mejor que es una vigilancia en Cristo. Y allí estamos seguros. En este tiempo de pandemia del COVID, mucha gente está pensando solo cosas negativas. Por ejemplo, algunos están pensando en morir antes de tiempo. Vienen pensamientos de angustia, de miedo, de desesperación, de frustración. Y me decía alguien que trabaja en un banco que llegan empresarios donde él y se ponen a llorar prácticamente porque no tienen para pagar las planillas de sus empleados. Pero también los empleados están preocupados porque o van a perder su empleo o no tienen con qué mantener a sus familias. Eso está ocurriendo. Pero ¿cuál debe ser la actitud que debemos tener como cristianos
en el contexto de pandemia. Punto número 3, el cristiano debe actuar con pensamientos correctos en medio de la crisis. Dice el versículo número 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos cuidar lo que pensamos. Tal como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, hoy estos consejos son oportunos en el tiempo de una crisis. Debemos, mis queridos hermanos, entonces entender que debemos pensar de manera correcta. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, debemos pensar. Todo lo que es de buen nombre. Y así entonces nosotros estaremos actuando diferente frente a esta crisis. Nada de pensamientos que quiten la paz, nada de pensamientos que quiten el deseo de buscar a Dios y que quiten la esperanza que nos avergüenza y que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 9. Debemos también imitar a los que saben. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo era alguien que estaba experimentado en el dolor. Sufrió tantas crisis como la misma muerte cuando estuvo embarcado, enfrentando lo que nosotros llamamos naufragios. Y todo eso que él pudo observar, incluso la misma autoridad romana, al punto de que él estaba preso mientras escribe la carta de Filipenses, podemos decir que el apóstol Pablo tenía suficientes razones para decir, véanme a mí, miren cómo yo estoy enfrentando esta crisis. ¿Se imagina lo que un preso siente? Soledad, sin nadie, esperando solo la muerte, amenazado, incluso hasta con la propia muerte. Amados hermanos, debemos imitar a los que saben, y los que saben son los que nos están dando este consejo, el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Debemos imitar entonces correctamente a los que saben. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, nos habla del ejemplo dado por el apóstol Pablo. Y debemos aprender a confiar en el Dios de paz. Debemos, hermanos, recordar que en tiempos de dificultad como iglesia tenemos un desafío grande, puesto que el cristiano debe alegrarse en medio de la crisis, con regocijo constante, pero también con gentileza evidente. Punto 2, que el cristiano debe apoyarse en Dios en medio de la crisis, haciendo a un lado el afán, llevando sus peticiones y acciones de gracias, aprendiendo a disfrutar de la paz de Dios. El cristiano, punto 3, debe actuar con pensamientos correctos en medio de la crisis, cuidando lo que se piensa, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, confiando en el Dios de paz. Amados hermanos, amigos que están viendo este video, ánimo, que Dios nos ayude a enfrentar esta pandemia con un buen pensamiento y con buena actitud. Que Dios les bendiga.